ese Juan Baba, no estoy diciendo yo. Entonces, esa es una otra parte, un episodio también de Colombia. La Constitución del 91 trajo algo muy interesante, y era que lo que se quería era demostrar la pluralidad bajo una denominación Estado social de derecho. Que pasa de ser un Estado de derecho a un Estado social de derecho, un Estado que garantice la dignidad humana, un Estado que reconozca derechos sociales, que fortalezca servicios básicos del ciudadano, un Estado que tienda siempre a intervenir y a corregir las desigualdades. Esa Asamblea Nacional Constituyente tuvo como principal símbolo la pluralidad, porque los presidentes fueron Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador, quien era hijo de Laureano Gómez, que mencioné hace ya rato, que también terminó asesinado en el año 98, Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe, por el Partido Liberal, que ya falleció, y Antonio Navarro Wolf, por el M19. Entonces, fíjense, las dos fuerzas tradicionales y un grupo y un miembro de una, hasta ese poco, guerrilla, crearon la Constitución del 91. Entonces, es una Constitución que nos ha regido con luces y sombras, no se ha materializado completamente, todavía se sigue reclamando el Estado social de derecho. En ese momento, el presidente era César Gaviria Trujillo, de corte liberal en lo económico. Él habló de una apertura apertura económica, que era una especie de libre comercio, de permitir el capital externo extranjero en nuestro país. Entonces, esos derechos sociales también se empezaron a privatizar, y ahí viene otra historia. Ya en los años 90, la violencia continúa, por supuesto. Después, dado de baja Pablo Escobar, ingenuamente se cree que con la muerte de Escobar se iba a acabar el narcotráfico, cosa que no ocurrió, porque no era así. El narcotráfico tiene otras raíces y no es una persona. Se extraditan al año siguiente, o años más tarde, perdón, los hermanos Orejuela, que eran los dirigentes del partido del cartel de Cali. Y ya el narcotráfico se utiliza como bandera política. La seguidilla es varios gobiernos liberales, Gaviria, Ernesto Samper Pizano, que tenía una visión liberal pero progresista. Él sí se le puede denominar de algún corte de izquierda. Samper tiene un escándalo llamado el Proceso 8000, narcocassettes. Es decir, en ese momento los cassettes grabaron conversaciones entre miembros del gobierno y los narcotraficantes, infiltración entonces del narcotráfico en la campaña presidencial, y Samper no pudo gobernar nunca, porque todo pasó durante 4 años defendiéndose, le retiran la visa de los Estados Unidos, y bueno, ahí acabó. Año 98, Pastrana en el poder, Andrés Pastrana Borrero, Partido Conservador, promete que si llega a la presidencia, el mismo día o al día siguiente iba a hablar con la FARC, que ya era un grupo que tenía mayor poderío, con mayor fuente de financiamiento, ya no solamente el secuestro, sino que también el narcotráfico, que había cambiado incluso su modus operandi. Ya no solamente secuestraba a hacendados para pedir rescates, sino que empieza a cambiar la estrategia a partir de los beneficios que le entregaron durante el gobierno de Pastrana. ¿Cuál fue? Zonas de despeje, control territorial, fortalecimiento entonces de la guerrilla. Pasaron de secuestrar a hacendados a secuestrar miembros políticos y miembros del ejército, hacer tomas y atentados contra la policía y el ejército. Y muchos secuestrados del ejército, muchos secuestrados de la policía, y secuestrados también de los partidos políticos. Crece el paramilitarismo también hacia el año 2000, y esta circunstancia lleva a que hubiese un discurso para la confrontación militar a las guerrillas. Entonces, una guerrilla que incrementa su poderío, hay que acabarla por la vía militar,
y es allí donde se hace atractivo la figura de Álvaro Uribe Vélez, que en su momento ya había sido gobernador del departamento de Antioquia y había utilizado una medida a través de un decreto llamado las Convivir, que eran armar a estos hacendados para mitigar el avance de la guerrilla. Le dio resultado. Eduardo, sí. Perdón, dos cosas te quiero ir como sumar o preguntarte. Digo, primero el hartazgo de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil a estos supuestos procesos de paz, como fue el de la época de Pastrana, el de Caguán, donde había una cierta, como una especie de distensión, pero a su vez la violencia no cedía. Parecía en el terreno que sí, pero después no. Hay como un hartazgo de la sociedad civil a todos estos procesos de paz que no terminan llegando a nada. Y después, como vos decís, emerge una figura como Uribe en la cual, en cierta forma, podemos hacer un paralelismo con lo de Rojas Pinilla. No sé cómo lo ves vos. Yo creo que Álvaro Uribe Vélez fue la consecuencia, lo mismo voy a decir de Petro más adelante, la consecuencia de estados fallidos, con un discurso más confrontacional, mucho más directo, con una experiencia que le había dado resultados en cierto sentido, porque había mitigado la presencia de la guerrilla con un hartazgo social frente a los grupos guerrilleros que obviamente habían tomado un gran poder. No hay que negar esa circunstancia de la historia colombiana. Álvaro Uribe Vélez se presentó y obviamente a partir de ahí fue un fenómeno que generó amores y odios. De parte de los hacendados, obviamente fue la persona que puso el orden, la denominada seguridad democrática, pero también trajo consigo algunas otras cosas. Estos decretos de la Convivir, posteriormente estas Convivir, que fueron estos grupos de hacendados armados, se convirtieron algunos en el paramilitarismo. Empieza un ascenso entonces también del paramilitarismo. Llega, de acuerdo a algunas cifras, 30% del paramilitarismo o de políticos apoyados por el paramilitarismo, lo que se conoció como la parapolítica. Sí. Y era un país que, si bien es cierto, había confrontado a las guerrillas, había mitigado golpes importantes, también generó violencia por otros sectores. Entonces, hubo zonas de Colombia dominadas por guerrillas y otras zonas dominadas por el paramilitarismo. Y la violencia ya tiene otra dinámica. No es lo mismo la violencia paramilitar que la violencia guerrillera. Entonces, se tendrían que, para hablar de negociación, cambiar las dinámicas. Un país así, de esa manera, Álvaro Uribe Vélez obviamente tiene una aprobación popular impresionante y él empieza a tomar un gran poder, tanto así que se logra reelegir, cambia la constitución del 91 a través del Congreso, se hace un acto legislativo reformatorio con muchas polémicas, porque después hubo denuncias de congresistas que fueron sobornados, lo que se conoció como la Yidis política, porque una congresista, Yidis Medina, confesó que le habían dado dinero o lo habían sobornado para que aprobara esta reelección. Se reelige Álvaro Uribe Vélez 2002, 2006, 2006, 2010. Ya sabe que la confrontación militar está dando resultados, pero no era suficiente y había que acabar con las guerrillas y no se había logrado acabar con la guerrilla, aunque se había mitigado. Pero las guerrillas continuaban y la violencia también continuaba. También sucedió un fenómeno luctuoso para la historia del país, como fue los denominados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, que no eran nuevas, porque no inician con Álvaro Uribe Vélez, pero sí se incrementan durante ese gobierno. Las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos empiezan a ser denunciados jóvenes que cuando se mostraban ante la televisión o ante la escena pública como guerrilleros, pero que en realidad eran jóvenes inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto, y muchas madres empezaron a reconocer a sus hijos muertos y a denunciar que no eran en ningún sentido guerrilleros, y varias ONG, fundaciones estuvieron allí y algunos líderes políticos en Soacha, porque estos fueron los denominados jóvenes de Soacha, a quienes se les prometía trabajo en zonas rurales del país y terminaban vestidos de guerrilleros. Hay un suceso
diciente o simbólico como son las botas, porque algunos aparecieron con botas al revés y dijeron, esto no es posible. Y lamentablemente ocurrió allí esa tragedia, un delito, por supuesto, un atentado contra los derechos humanos, contra la población civil inocente, inerme, y esto empieza a deslegitimar también el gobierno de Álvaro La Uribe figura de Vélez. Álvaro Uribe. Ahora, sí, pues todavía están quien lo defiende como el mejor presidente de la historia de Colombia por ese momento histórico, pero también está el lado de los derechos humanos que empieza a ser criticado. Entonces ya empieza a desertar. ¿Cómo? Una gran dicotomía, Eduardo, en cuanto a, un poco instalado también por Uribe, ¿no? En esto de decir, ¿somos amigos o enemigos de la patria? O estás con Uribe o no lo estás. O sos amigo de la patria o no lo sos. Y un poco esta cosa de dividir a la sociedad fuertemente bajo este lema, esta estructura de orden, este modelo de orden que se imponía desde el uribismo. Sí, se imponía y por supuesto también hubo muchos reclamos por cuanto había un discurso bastante beligerante, el denominar idiota útil del terrorismo, aquel que se le osaba criticar. Human Rights Watch en su momento también con José Manuel Vivanco fue criticada ferozmente, hablaban de un comunismo internacional. Esto, por supuesto, dividió al país. Se crea el uribismo, la figura caudillista de Álvaro Uribe Vélez, que era y que todavía sigue siendo, ya no con el mismo peso antes, pero todavía sigue siendo un gran elector en Colombia, alguien que tiene una gran fuerza electoral y hay que negarlo que tiene digamos que dentro de la escena política, quien genera todavía en algún sector admiración, tanto es así que a Abelardo de la Espriella se denomina a sí mismo uribista. Bueno, hay otro video donde dice que no es uribista, pero él a sí mismo se hace llamar uribista, porque siempre lo apoyó, siempre lo acompañó, siempre estuvo de todas estas, del lado de estas políticas. Abelardo de la Espriella, si bien es cierto, es un outsider, también hay que decirlo que siempre apoyó, o fue una figura siempre mediática. Bien. De la Espriella no es nuevo. De la Espriella no nace con Milei. De la Espriella no es como Milei, que surgió cuando Fantino le dijo algo, no. O lo invitó a un programa. De la Espriella viene siendo figura mediática desde hace mucho tiempo, como un abogado reconocido y que fundó su empresa de abogados, después empresario. Entonces, hemos conocido a de la Espriella todo este tiempo. Eduardo, una situación también para remarcar muy fuerte ahí, como internacionalistas, es el hecho de que en esta época Colombia se desmarca del giro un poco rosa, si se lo quiere de alguna manera decir, de Chávez, de Lula, de Kirchner en América Latina. Colombia se desmarca de esto, tiene un giro hacia otro lado, sí, y apoyando fuertemente este momento de Estados Unidos de la lucha contra el terrorismo, contra el eje del mal y todo eso. Sí, sí. Digamos que Colombia estaba como que era el único país en ese momento que tenía un gobierno de derecha. Estaba Correa, Kirchner, Lula, Chávez, que era la figura icónica para muchos, Evo. Y recuerdo mucho lo que ocurrió en una zona de Ecuador en el año 2009, que trajo a la postre la muerte de Raúl Reyes, que era el segundo al mando de la FARC. Ocasionó un conflicto internacional entre Ecuador y Colombia en donde los países tuvieron que intervenir porque estábamos casi que a puertas de una confrontación. Chávez mandó a militarizar la frontera y se dio la ya famosa cumbre de Río, en donde terminan abrazados, pero la famosa imagen de Correa dándole la mano con un gran desgano a Álvaro Uribe Vélez, una situación bastante caótica. Fíjense cómo estaban exacerbados los ánimos en ese momento a nivel regional. La época del Alba versus el Alca, ¿te acordás, Eduardo? Así es. Exactamente. Con el Alca, con la cumbre de Mar del Plata, tan famosa. Era otra América, otra Suramérica. Teníamos a un Chávez que era un ser completamente disruptivo,
que era polémico, pero que siempre era denunciante. Chávez viene a Colombia, incluso invitado por Álvaro Uribe Vélez. Tenían grandes relaciones en su momento, después se separan, militarizaron fronteras. Uribe dijo que lo iba a denunciar por el terrorismo. De eso queda, y aquí todo tiene que ver con todo. Después de ese bombardeo al campamento de la FARC en Ecuador, un tan famoso computador de Raúl Reyes, en donde aparece el nombre de Iván Cepeda, entonces todavía lo sacan en cara. Es una circunstancia que todavía debatimos aquí en Colombia. Bueno, Eduardo, pasando esto, sí, perdón, una pregunta te quiero hacer antes de pasar esto, porque o sea, este momento histórico de América Latina, ¿no? Y vos estás ahí sí. en la Universidad Simón Bolívar, y digo, ¿cuánto jugaba a favor y cuánto, o sea, ya sabemos las diferencias que existían entre Uribe y, por ejemplo, Chávez, ¿no? Como figura Sí. contestataria. Pero digo, ¿cuánto jugaba la figura, la imagen de Simón Bolívar en esta idea de por ahí de la Gran Colombia y demás que se intentaba recrear un poco para el discurso, ¿no? No para los hechos reales, pero digo, ¿existía algún punto de unión a través de la figura de Bolívar en esa época o directamente no? Bolívar fue el gran estandarte de Hugo Chávez, un fiel admirador de su doctrina y de sus ideas, sobre todo de esa concepción de la emancipación de los pueblos, de la libertad de los mismos. Chávez era un recurrente, por no decir constante, alguien que aludía a la figura de Bolívar. En Venezuela, la figura de Bolívar es mucho más icónica que para nosotros los colombianos, que es importante porque es el gran libertador, pero en Venezuela se conoce de manera mucho más detallada la historia de él. Bolívar, sin embargo, tiene también muchas dentro de sus concepciones algunas críticas y contradicciones. Aquí en Colombia, por ejemplo, hubo una época en donde se dividió los santanderistas con los bolivarianos. La figura de Francisco de Paula Santander, que en ese momento era vicepresidente de Bolívar, cuando Bolívar va al Alto Perú, que libera a Bolivia, crea la constitución en 1826, vuelve a Colombia y lo que quiere es instaurar esa constitución en Colombia, en una constitución que muchos denominaron dictatorial, y es casi que asesinado el 25 de septiembre de 1828. Bolívar muere aquí en Colombia, en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, casi que en circunstancias casi que de apátrida, porque no lo querían los venezolanos, tampoco gran parte del país, y muere aquí como los grandes héroes, solitarios. Después dice, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y que se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro, una de las grandes frases de Bolívar, que su gran idea fue la Gran Colombia. Bueno, esa idea de la Gran Colombia, que no fue un nombre, sino que le dieron los historiadores, era la que también tenía Chávez. Por eso la creación de todos estos modelos económicos, políticos, para crear la gran nación de Bolívar, como él lo mencionaba. Entonces, sin duda alguna, Bolívar fue siempre el referente histórico e intelectual de Hugo Chávez. Nosotros desde acá, por supuesto, tenemos un gran respeto por Bolívar, pero hay grandes divisiones del pensamiento. Yo hago parte de la Universidad Simón Bolívar, en donde se da la cátedra bolivariana precisamente, que el creador de la universidad siempre tuvo, el doctor José Consuegra, siempre tuvo la idea de la emancipación del pensamiento, de creer en nosotros mismos o conocernos a nosotros mismos desde lo cultural, lo intelectual y reforzar nuestras ideas antes que las externas. Bien, en esto que planteás, Eduardo, y siguiendo con la línea, vos planteás, por un lado, la cuestión de la necesidad de la creación en términos de emancipación, de una identidad nacional, que creo que ese es un punto a favor que ha generado, por lo menos en lo que se plantea hacia el exterior, lo que ha hecho Álvaro Uribe como puntos positivos, ¿no? Digo, la creación de una identidad nacional o fortalecer esa identidad nacional en términos de lo que era Colombia. Ahora, por lo que tiene que ver en la parte económica, también nos encontramos con un proceso de apertura o de reapertura de Colombia a lo que tiene que ver con la inversión extranjera y la participación de actores externos
dentro de lo que tiene que ver con la economía dentro de Colombia. Y por otra parte, digo, en esto que vos hablabas de las convivir, digo, cuando hablamos de la incapacidad del Estado de tener el monopolio del uso de la fuerza, Álvaro Uribe de alguna manera también termina abonando, ¿no?, con esta estrategia a esa incapacidad del Estado. Digo, son contrapesos que se generan en esto que hablamos de los desarrollos de los procesos políticos, no podemos verlos solamente en términos de blancos y negros, sino en los matices que hay alrededor. Digo, porque no se explicaría solamente por qué Álvaro Uribe reelige, explicándolo solamente por la cuestión, por ejemplo, de las coimas, digo, porque después la gente termina eligiéndolo. Evidentemente, en esta Claro. dicotómica, es algo similar a lo que decía Mauro antes con Rojas Pinilla, ¿no? De siempre algo queda, y evidentemente Álvaro Uribe ha logrado permanecer en esto que vos planteabas, digo, en la política colombiana hasta el día de hoy. Claro, es que dio respuesta a una necesidad. Por eso yo digo, Álvaro Uribe Vélez y más adelante Petro son consecuencias históricas. Nada sucede en vano. Allí hay un fortalecimiento de hartazgos y también de necesidades insatisfechas. No hay que negar que cuando Álvaro Uribe Vélez llega al poder, se encontraba así Colombia en una situación caótica en términos de seguridad y que él dio respuesta a ello. Por eso, más allá de opositores o admiradores, él va a tener siempre unas simpatías de un lado. Posteriormente se conocieron muchas de las cosas que ocurrieron durante su gobierno. Crímenes de lesa humanidad, incluso actos de delincuencia, funcionarios que estuvieron inmersos en la corrupción. Gran parte de los funcionarios o de su gabinete estuvo o ha sido condenado, sentenciados, entre otros. Entonces, pero todavía genera esas simpatías. Si no fuera por la Corte Constitucional, Álvaro Uribe Vélez hubiese sido presidente en una tercera oportunidad. Y hay algo que quiero recalcar, la institucionalidad colombiana en ese sentido. Aquí, como en Argentina, la situación de Venezuela generó un discurso, el del pánico. Nos vamos a convertir en Venezuela, fue constantemente algo a lo que se alude. De hecho, Álvaro Uribe Vélez creó una expresión llamada el castrochavismo. Y ese es como un fantasma que se generó en el discurso y que se apoderó de mucho de la política. Ahora bien, las instituciones en Colombia, pese a todas estas historias que hemos estado comentando, han permanecido en algún sentido fuerte. El sistema judicial colombiano ha hecho un control a la exacerbación o al hiperpresidencialismo característico en nuestra historia. Por eso Álvaro Uribe Vélez no es presidente de la República por una tercera ocasión, pese a que contaba con el 73% de aprobación popular, porque la Corte Constitucional lo declaró inexequible un proyecto de referéndum. Entonces, él tuvo que aceptarlo a regañadientes, pero lo aceptó esas circunstancias. Se impuso la supremacía constitucional sobre la soberanía popular, que es otra de las discusiones que se dan acá. Por eso el presidente es Juan Manuel Santos, quien era la figura, digamos que el coadyuvante de Álvaro Uribe Vélez, quien había sido ministro de Defensa, entonces también responsable de los falsos positivos, ministro de Hacienda, entre otros. Entonces, Juan Manuel Santos, se pensaba que él iba a ser una figura mucho más radical, pero termina, de alguna manera u otra, estando en las antípodas de Álvaro Uribe Vélez, porque plantea un proceso de paz que también buscaba Álvaro Uribe Vélez, pero que no se fructificó. Juan Manuel Santos sí lo hizo. Y ese es otro de lo que Mauro dice acá. Otro diálogo que se intentó y que en este caso sí trajo resultados. Si el de los años 80, quizás el gobierno no decidió continuar. En el 98, quien no decide seguir es la propia guerrilla. Y hay un suceso que se conoció como la silla vacía, porque Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, no acude y deja al presidente solo. Y una silla al lado, le dicen la silla vacía. Eso quedó para la historia. De hecho, hay un medio periodístico que aquí en Colombia se llama de esa forma. Entonces, en el año 2016, después de su elección, en el 2010,
6 años más tarde se logran los acuerdos con las guerrillas, que trajeron también, hoy sigue siendo polémico, el bloque del no y el bloque del sí. Una sociedad polarizada se polariza aún más, se fragmenta aún más. Los discursos del país, la FARC se va a tomar al país y al poder, empiezan a retumbar en cada uno de los sectores colombianos. Álvaro Uribe Vélez comanda el bloque del no, Juan Manuel Santos comanda el bloque del sí. Cuando hablo del sí y el no, es porque Juan Manuel Santos decidió someter a refrendación de plebiscito estos acuerdos. A mi juicio, una gran equivocación. ¿Por qué? Porque Álvaro Uribe Vélez ya había hecho acuerdos con paramilitares y como potestad presidencial los aprobó. Pero él decide hacerlo y en un país polarizado se iban a generar tanto mentiras, engaños, influjos de diferentes sectores. Termina imponiéndose el no. Perdón, Eduardo, porque finalmente lo que se termina discutiendo en ese referéndum no es el sí o el no, sino es la política partidaria. Sí, y también hay factores como el miedo, como la urgencia, que tienen mucho que ver con esta campaña, que se generaron allí, que surgieron en ese momento y que lo utilizaron y muy bien los dirigentes del no. De hecho, hubo posteriormente declaraciones de que hicieron que las personas salieran a votar con rabia y a partir de ello, pues todo este resultado. Se terminan dando los acuerdos y lo más importante son las 10 curules que se le otorgaron a la FARC. Todavía sigue siendo polémica. La conmutación de las penas, que también sigue siendo algo polémico. La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que hoy todavía sigue siendo objeto de discurso político. Abelardo de la Espriella ha prometido que si llega a la presidencia iba a eliminar la JEP que surge no solamente por una idea colombiana, sino porque quienes apoyaban el proceso de paz a nivel internacional le dijeron a Colombia: ustedes no pueden hacer un proceso de paz para amnistiar ni para generar indultos, sino para garantizar la verdad, la justicia, la reparación. Entonces se tiene que crear un sistema de esta forma. Por la JEP se conoció que hubo falsos positivos y se dio una cifra que también fue simbólica en Colombia, 6.402, que aumentó a 7.000, y también que hubo 18.700 niños y pico que fueron reclutados por la FARC. Entonces, los números aquí parece que fueran oponibles, porque ahora algún sector de la derecha dice 18.000 y algún sector de la izquierda dice 6.400 y pareciera que estamos como en un partido de fútbol. Lamentablemente nos han dado cuenta que la violencia nos afecta a todos y que esto no es de partidos. Bueno, Eliezer Gaitán decía: el hambre no es ni liberal ni conservadora. Exactamente, bueno. Qué lamentable. Y ahí en esta cuestión de discutir cifras, pero no ponerle cara a las cifras y no discutir, digo, son personas finalmente de las que uno termina hablando y aparentemente la discusión termina en el número y no lo que pasó. Equivale a los 30.000 desaparecidos que dicen de la dictadura argentina y se queda lamentablemente en las cifras y no en la reparación a las víctimas. Se revictimiza a estas personas porque se utilizan como bandera política y ahí es donde se advierte que no se quiere una verdadera justicia, sino diezmar, doblegar, al contrario. Que eso es lamentable. Entonces, yo particularmente, y lo puedo decir aquí de forma abierta, estoy de acuerdo con la JEP. Sé que tiene que ser cuestionada porque en todo sistema democrático las instituciones deben ser cuestionadas. La JEP también está en mora de establecer sentencias a miembros de la FARC, pero por la JEP hemos conocido la verdad del conflicto. Ustedes pueden notar, por ejemplo, cómo miembros del ejército abiertamente dicen que han asesinado a los inocentes, como también las guerrillas han mencionado una palabra que a ellos no les gustaba, que era el secuestro, ni el reclutamiento de menores, ni violaciones que causaron en materia sexual a mujeres durante el conflicto. Y los hemos conocido. Y el ciudadano tiene que saber la verdad en un conflicto que data de muchos años.
Para ser claros, la ley 1448 dijo que se iban a reconocer como víctimas desde 1985. Ya les conté una historia, relatamos una historia de violencia anterior, pero era muy difícil recopilar todos esos datos. Y se toma 1985 porque ahí es cuando surge la Unión Patriótica y el genocidio que posteriormente sufrió. Después se habla de varios episodios. Entonces, eso es lo que estamos hoy día, en donde estamos, y permíteme que me huele algunas partes. Todavía estamos en discusiones sobre las instituciones que deben existir. Las elecciones de presidencia de este año, 2026, marcan dos tendencias caudillistas. Por un lado está Abelardo de la Espriella, que representa ese discurso del 2002 de Álvaro Uribe Vélez, de la confrontación militar, y está por el otro lado el discurso de Iván Cepeda, que representa a Petro, obviamente, porque la figura y el gran elector de la izquierda en Colombia es Gustavo Petro, y habla de la profundización de los diálogos. Entonces, miren, las dos medidas que se han utilizado en la historia de Colombia todavía siguen siendo objeto de discusión, y ninguna de ellas ha traído los resultados esperados, porque lo que no se ha entendido es que la violencia en Colombia tiene una fuerte o está enraizada y tiene varios factores. No solamente es atacar violentamente, que se debe hacer porque para eso está el pie de fuerza militar, pero no basta con eso, donde no hay presencia de Estado, donde todavía existen desigualdades y donde no se corrigen estas circunstancias. Para dar un ejemplo, Iván Mordisco es un miembro de las denominadas disidencias de la FARC. Disidencias de la FARC fueron aquellos grupos frentes de la FARC que decidieron no someterse a los acuerdos y continuar en el conflicto, disidentes. Bien. Iván Mordisco es uno de los jefes de estas disidencias. Él pertenece a la FARC desde 1995. Era menor de edad. Y ahí es donde se presenta la dicotomía. Entonces, ¿quién es la víctima y el victimario? Un niño ya era miembro de un grupo guerrillero. Ahora es un gran delincuente. Entonces, no se han percatado que la violencia en Colombia tiene hondas raíces que deben ser solucionadas, porque mañana se mata Iván Mordisco y eso no acabará la violencia. No, se ha convertido en algo sistémico, digo, porque... Sí, por supuesto. Si hay algo que hace como un hilo conductor, ¿no?, de todos los procesos políticos en Colombia, tiene que ver, por un lado, con la construcción o el desarrollo de las guerrillas, la incapacidad del Estado de controlar la totalidad del territorio nacional, la incapacidad del Estado de generar políticas sociales que abarquen a todos los grupos que coexisten. Digo, incluso en la Constitución del 91, corregime si me equivoco, Eduardo, una de las cuestiones que se incorpora es el reconocimiento de diferentes grupos étnicos dentro de la propia Colombia. Así es. ¿No? Como un intento también de recuperar esas zonas que estaban un poco en manos de paramilitares y de la FARC. Ahora, pero con este hilo conductor que venimos llevando, siempre nos encontramos con procesos antagónicos en términos, o polarizantes, en términos de negociar la paz o profundizar el proceso guerrillero. O el proceso de guerra, perdón. Así es. Si quiere, voy a hablar de los últimos dos presidentes para ir culminando frente a lo que son las elecciones. En el año 2000, después de Juan Manuel Santos, estamos hablando del año 2018, nuevamente, obviamente todavía el país se encuentra en una división ideológica polarizada, y los acuerdos son mal vistos. La implementación de los acuerdos no termina dándose. Algunos guerrilleros vuelven a zonas conflictivas. Se presentan muchas polémicas que tienen que ver también incluso con actuales candidatos presidenciales, con Iván Cepeda. Un ex guerrillero llamado Jesús Santrich es advertido hablando de narcotráfico y en componendas con el narcotráfico.
le vale a sí mismo una captura y posteriormente él se va hacia Venezuela. Esto generó una deslegitimación y obviamente es aprovechado por el uribismo, que en este caso, además de incentivarlo, dice es necesario no solamente acabar con la JEP, al que consideraron un tribunal de la guerrilla y para juzgar militares, sino también para llegar al poder. Y es así como Iván Duque es el presidente. Iván Duque, que sí tiene una posición bastante obsecuente a Álvaro Uribe Vélez, quien fue su gran mecenas, quien fue el que lo llevó a participar en la política colombiana, primero como congresista, y luego ese apoyo lo catapulta a ser presidente de la República. La idea entonces era cambiar todo esto de la JEP. No lo logró, por supuesto, y esto le debilitó, porque empezaron a una lucha política para acabar con la JEP y vino la pandemia. Y cuando se metió la pandemia, entonces surgió un estallido social producto de unos impuestos, una reforma tributaria que se iba a hacer en pleno estallido, que un cálculo errado a todas luces, el del gobierno en ese momento, incluso criticado desde sectores de la derecha. No, ¿quién se atreve a hacer una reforma tributaria en plena pandemia cuando están los ánimos exacerbados, cuando todavía no, estamos en riesgo de muerte, estamos confinados en nuestras casas? Hubo un estallido social en el año Eduardo, perdón, 2021. la reforma tributaria, ¿era en términos progresivos o regresivos? ¿Cómo estaba planteada? Ellos planteaban una reforma en donde este recaudo obviamente iba a ser, se iba a dar o se iba a reinvertir en algunas materias de índole social. Sin embargo, hablar de una reforma tributaria, establecer nuevos impuestos, cuando hubo mucha gente que perdió los empleos, cuando hubo gente que tenía a familiares en los hospitales y en las clínicas, obviamente no iba a encontrar una buena respuesta. Y esto llevó a las calles a personas. Un estallido social en donde también que trajo consigo una responsabilidad del Estado y también, por supuesto, infiltraciones de grupos guerrilleros en algún sentido. No hay que deslegitimar a la movilización social, pero también se dio cuenta que muchos grupos al margen de la ley aprovecharon esto y trajo consigo también o generó un acontecimiento bastante luctuoso. Esto debilitó la imagen de Iván Duque notablemente. Y allí estaba la gran figura opositora como Gustavo Petro. Gustavo Petro siempre ha creído en la movilización social, él siempre tiene un discurso del poder constituyente primario, de un pueblo activo, de un pueblo que tenga que luchar por sus derechos. Él no fue el que generó el estallido social. Muchos dicen que su discurso, pero no fue así. Había un comité incluso del paro, en donde del cual él no hacía parte, pero sí era un gran opositor y era un gran referente de la oposición. Y el gran referente de la oposición, sin duda alguna, era Gustavo Petro, que ya había sido congresista y había denunciado el paramilitarismo dentro del Congreso de la República y era, digamos que, un excelente opositor. Personas que son recordados todavía los debates que realizaba en el Congreso de la República. Entonces, él ya tenía un grado de aceptación dentro de la izquierda. Esto llevó a que Petro fuera el presidente de la República 4 años más tarde. Y Gustavo Petro, un líder carismático, exguerrillero, que se enfrentaba incluso a medios de comunicación opuestos, que Ella había tenía un sido discurso más candidato dos encendido. veces, ¿verdad? Había sido candidato dos veces a presidente y Dos había, veces, claro, exactamente, más confrontacional, perdió con Iván Duque, pero después sucede a Iván Duque y él tenía un discurso más vehemente, para algunos estructurado, es un líder carismático y empieza un gobierno de luces y sombras, porque habla de la paz total. Nuevamente, el diálogo se pone en la mesa, una paz total que no fructificó, pero un conflicto que cambia, porque ya no hablamos de guerrillas. La FARC
decide ya, como lo mencioné, en el 2016, sentarse a dialogar. Las disidentes ya no luchan por el poder con esa idea de los años 60 y 70 de la toma, la conquista violenta del poder por las armas, sino el control territorial en rutas del narcotráfico. Entonces son las disidencias. Se crean otras organizaciones criminales, el Clan del Golfo, por ejemplo, que también controla esto. Grupos externos que vienen acá, el Tren de Aragua y demás. Se crea entonces otro tipo de violencia. Pero él habla de una paz total y acordar con estos grupos. Ya la violencia no es la misma, ya las dinámicas son diferentes, ya las zonas controladas también tienen otro funcionamiento. Esta paz total no trajo consigo resultados esperados. Y Gustavo Petro, si bien es cierto, enfatizó en algunos derechos sociales, porque hubo unas reivindicaciones de índole económico al trabajador, un incremento del salario mínimo, se le entrega también un reconocimiento económico a los militares que anteriormente no tenían, también a los residentes de medicina reciben un incremento salarial y los derechos, y también restituciones de tierra, se hace una reforma agraria que benefició a campesinos. Entonces, en temas de derecho social fue importante, pero en temas de seguridad no. Evidentemente esto que hablábamos, ¿no? La seguridad sigue jugando un rol central independientemente de la cuestión económica, sigue siendo un rol central dentro de los posicionamientos políticos y y electivos. Ahora, tal cual. Te hago una consulta más. ¿Por qué Gustavo Petro no se presenta nuevamente o no puede volver a presentarse como candidato? Muy bien. La reforma presidencial que llevó a Álvaro Uribe Vélez a ser 2 veces presidente, también llevó a Juan Manuel Santos a ser 2 veces presidente. Sí. Sin embargo, se presenta un proyecto de reforma constitucional llamado el equilibrio de poderes en el 2015 y blinda la oportunidad o posibilidad de la reelección presidencial. El artículo 379 entonces dice de la Constitución que no habrá reforma, no habrá reelección presidencial, salvo si es iniciativa popular. Es decir, se puede dar una reforma presidencial a través de un referéndum constitucional, que es un mecanismo de reforma que puede hacer el pueblo directamente, o a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ojo con esto, de Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido promovida por Gustavo Petro, no ha fructificado, pero que entre otras cosas también le ha jugado en contra. Porque muchos dicen, quiere una Asamblea Nacional Constituyente para reelegirse. Claro. Aun cuando las Asambleas Nacionales Constituyentes son discutidas en el Congreso y son ellos a los la que venezolana sería eso. también. Eduardo. Pero sí, pero las Asambleas Nacionales Constituyentes, recordemos, no son convocadas por el presidente. El presidente no tiene el poder constitucional, no es un poder constituyente en Colombia. El poder constituyente en Colombia es el pueblo primario y el Congreso como poder constituyente secundario. Y si toda propuesta de Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por el Congreso, después pasa a la Corte Constitucional y después el pueblo es que decide convocarla. Por lo tanto, en el Congreso se discute qué temas se van a tratar en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no estoy de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo en estos momentos específicos de Colombia. Creo que las reformas se pueden llevar a cabo por otras vías. Pero Petro también quiso pasar a la historia como el gran reformista y por eso propuso reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, y esto también al llegar de manera abrupta iba a generar problemas de gobernabilidad, choques con el legislativo constantemente. De estos 4 años fueron de choques con el legislativo, de cambios de gabinete presidencial, de gabinete ministerial durante mucho tiempo, no consolidó un gobierno, no generó entonces una gobernabilidad efectiva, poca ejecución. Entonces vemos un gobierno que, si bien es cierto, reivindicó en derechos sociales, también tuvo muchos desajustes en materia gubernamental o en términos de gobernabilidad. Bien, en líneas generales esto que decías vos, luces y sombras respecto de la construcción de este gobierno de Gustavo Petro, donde terminamos llegando a esta elección que pasó el 31 de mayo.
yo te quería, estuve leyendo en estos días, digo, varios informes que fueron saliendo por diferentes lugares, y hay uno que me interesó porque es una infografía que se presentó en una página de Instagram que se llama Internacionalizarse, que presenta muchos estudios bastante piolas y para que uno los pueda entender. Digo, tratando de escribir como estamos hablando nosotros, para que la persona que no está tan familiarizada pueda inmiscuirse un poquito más. Y me interesa porque, viste, cuando yo te planteaba esto de el tema de qué papel o qué rol juega la seguridad y la economía en esta elección, o qué, qué peso tiene en cada una de las dos partes. Respecto de la paz, de lo que es la paz total, se plantea en esto de, ¿no?, la salida a largo plazo como parte positiva, es decir, pensar a largo plazo. Por otro lado, volviendo a una cuestión del uribismo, digo que también planteaban que esta paz total podía plantearse como un debilitamiento del control por parte del Estado. Y ahora, en términos económicos, algunas de las cuestiones que se plantean, que vos bien lo decías, digo, hubo menor desempleo, o sea, bajó el desempleo, puede ser, aumentó el salario mínimo, pero a la vez tenemos el déficit fiscal y poco crecimiento en lo que tiene con la inversión pública, o sea, el desarrollo de nueva infraestructura. ¿Cuánto peso tiene en los discursos dentro de lo que es la campaña electoral todo esto, entendiendo la polarización de la elección? Muchísimo. El discurso aquí ha sido determinante. Te lo comentaba. Esta actual campaña presidencial llega en este momento que acabas de mencionar, con un gobierno que, de acuerdo a encuestas, mantiene una aprobación popular. Fíjese eso, 43% todavía apoya a Gustavo Petro, que es importante en un país tan polarizado como el nuestro, que es el elector, el gran elector, reitero, de la izquierda, porque no hay un cepedismo, sino hay un petrismo que apoya a Iván Cepeda. Pero el discurso ha sido determinante. Abelardo de la Espriella hace parte de todas esas figuras de la derecha populista que se están dando en el mundo. Trump, Milei, Bukele, Noboa, de la Espriella, que convierten a estas personas más que en un portavoz de propuestas, en un personaje, en un showman. Y Abelardo de la Espriella es una figura mediática. Y la campaña supo adaptarse a la personalidad costeño, bueno, no barranquillero, pero sí costeño, con desparpajo, habla de alguna manera, con un discurso bastante confrontacional, sin filtros, denomina a cualquiera de hay que destriparlo. Allá, si me permiten la palabra de los izquierdistas de mierda, acá hay que destripar a la izquierda, aquí también se habla de el enemigo es Cepeda, lo dice directamente. En un país que ha sufrido tanta violencia, llamar a alguien enemigo es sumamente peligroso, pero él habla del enemigo de la izquierda. Y esto y habla de una, por supuesto, recuperar la seguridad por la vía armada, cueste lo que cueste, ya he dicho. Aparte del uso de los símbolos. La simbología, Pierre Bourdieu en la política, significativa. El uso, por ejemplo, de elementos anímicos como la patria, su lema firme por la patria, que se ha popularizado, también tiene una razón de ser. No hay nada más que exacerbe, despierte o genere ánimos en la sociedad que la patria, la nación y los símbolos, y eso lo ha utilizado de manera efectista esta campaña de la Espriella. Ahí están los resultados. Entonces, vemos cómo él va punteando ahora, ya tiene ya va a tomar otro viraje, seguramente. Obviamente las elecciones son impredecibles, no puede decir quién va a ganar o quién no, pero de acuerdo a la historia de Colombia puede ocurrir que él sea el presidente de la República, y es otro cambio, y yo lo manifesté acá. Quien no sea el presidente, o lo he manifestado ya en otros círculos, perdón, quien no sea el presidente ahora seguramente será el presidente dentro de 4 años. Así va a ser. Y porque esa ha sido nuestra dinámica. Por eso yo le hablaba en su momento del círculo histórico de Polibio, de que en su momento Laureano se fue,
pero volvió, no querían a Rojas, pero ahora sí lo queremos. Así Sí. ha sido la historia de Colombia, el Es, cambiar de un momento a otro, es una el dinámica que vos... creer, Perdón, Eduardo. No, seguí. no, es el pensamiento latinoamericano. Si Sí, ustedes ven quiénes han sido los últimos presidentes de los países en esta región, vamos a encontrar que fueron opositores. Milei, en su momento Bukele, Noboa, vemos a Lula, que también fue opositor de Bolsonaro, o Bolsonaro igualmente. Entonces, el pensamiento latinoamericano es bastante de la inmediatez, el que me solucione los problemas inmediatos, porque yo estoy sin trabajo y necesito al año que tú seas que ya yo tenga trabajo, pero como no lo tengo me frustro, entonces tú eres malo como presidente. Buscamos salvadores sí. y eso sí que es peligroso. Mira, en Por eso esto que cuando estás te planteando, comentaba que... no, Sí, sí, esto que adelante. estás planteando me parece sumamente interesante porque este, eh, esto que pasa en Colombia se replica en todos los países latinoamericanos, con el agregado de que el post-pandemia nos dejó la aparición de personajes outsiders o semi-outsiders de la política, eh, y ya no los partidos políticos tradicionales. Y me parece muy interesante el planteo, ¿no? De que de acá a 4 años, quien pierda esta elección va a ser el próximo presidente. Porque si hay algo Seguramente. que nos demuestran todos estos procesos que estamos viviendo a nivel Latinoamérica, y yo te diría, o incluyo a Estados Unidos, porque la sensación es que Estados Unidos se latinoamericanizó un poco en términos de lo que tiene que ver con el desarrollo de sus elecciones y la polarización política, hace que al no obtener los resultados inmediatos, porque además, digo, una cuestión que a veces es muy compleja de plantearla porque las necesidades urgentes no reconocen de espera, eh, pero es muy complejo poder cambiar una situación social económica en 4 años. Es prácticamente imposible. Digo, no hay Y lógica de lo proceso. peor es que, lo peor es que el discurso te ofrece fórmulas mágicas. Esto lo acabamos nosotros de inmediato. Esto se acaba de esta manera. Yo soy el que tengo la solución. Imagínense un problema de más de 60 años, que nosotros lo hemos resumido aquí en horas, pero es un problema que tiene un fuerte enraizamiento en causas sociales, económicas, entre otras. Venir a solucionarlos en 4 años porque yo soy el que tengo la solución. Y si no se hizo antes, no sé por qué, pero yo sí sé de esto. No. Pero los electores quieren escuchar es eso. Los votos en Colombia, las elecciones presidenciales suelen ser más ideológicas y emocionales que racionales. Por eso ya no se utiliza un lenguaje programático o tecnocrático. Lo que se quiere es aquello que exacerba lo demagógico, la solución que yo quiero escuchar. Yo sé que tú piensas como yo y si tú lo dices es porque tú tienes la razón. Lo importante no es decir la verdad, sino persuadir. Chaim Absolutamente. Perelman. Entonces, tener estas elecciones ahora en Colombia, pues representa grandes desafíos, por supuesto, ante una sociedad altamente polarizada. Para hacer un análisis de los últimos resultados electorales, tenemos 32 departamentos. Iván Cepeda ganó en la mayoría de los departamentos, en la región periférica y en las costas, en la costa norte, esta donde yo vivo, ganó Iván Cepeda. En la costa pacífica también ganó Iván Cepeda. En las regiones que están azotadas por el conflicto también ganó Iván Cepeda. Pero en el centro del país, bueno, Bogotá ganó Iván Cepeda, pero en Medellín, que es un gran centro urbano, en la región de Antioquia, que es el departamento, también ganó Abelardo de la Espriella, y este centro urbano y la clase media aspiracional fue la que más votó por Abelardo de la Espriella. Dos visiones de país diferentes, dos formas de ver la política, también de advertir los problemas y la solución de los mismos. Entonces, Cepeda gana en la mayoría de los departamentos, pero de la Espriella en donde más peso y concentración electoral hay. Bien. Y así está el país ahora en estos momentos. 43% sobre 40%.
un margen de 6.700 votos, no es nada. ¿Qué se está tratando ahora? Pues de atraer el voto del centro político, un centro político que se desdibujó y se dejó absorber por los extremos. Los discursos se extremaron incluso. Y ahora, post resultados electorales, ya hubo acercamientos y una adhesión de Paloma Valencia, era de esperarse, a Abelardo de la Espriella. El centro político, una figura como Sergio Fajardo, quien ha intentado varias veces ser presidente y no ha podido, creo que esta fue su última candidatura, decide dejar en libertad a sus electores. El centro también se fragmentó, porque aquí hubo una hiperfragmentación de partidos de centro, la derecha también, la que llegó unida en bloque, ¿no? Fue 14 sí, candidatos. La que llegó unida y en bloque fue la izquierda, pero vemos también entonces esta situación de fragmentación que trajo mucho o generó lo que tenemos hoy día. Les mencionaba que se está tratando de buscar otro tipo de votos. 18 millones de personas no votaron, hay también indecisos. Hay que decir también que aun cuando los candidatos digan voy a apoyar, no necesariamente el elector apoya, porque hay ciudadanías libres, porque también las personas deciden, porque también hay un impacto emocional, porque, reitero, en las elecciones presidenciales, contrario a las legislativas aquí en Colombia, no son las maquinarias de partidos las que llevan las elecciones, sino el peso ideológico y emocional. Entonces quedan 3 semanas para el 21 de junio, en donde se va a decidir todo, en una de las elecciones más polarizadas que hay. Se votó más que en la primera vuelta anterior, 57% de personas del censo electoral votaron, lo cual puede ser significativo. Pese a las denuncias de fraude del presidente, fue sin contratiempos. Hubo denuncias anteriores de alteración del orden público que no fructificaron. Y estamos en esa escena, estamos en un momento en la historia del país en donde decidiremos, pero sí hay que decirlo, quien llegue a ser presidente de la República no la va a tener fácil, va a tener un Congreso totalmente dividido, la mayoría del pacto histórico, es decir, el partido de izquierda de una conjugación de partidos de izquierda que apoya a Gustavo Petro, su movimiento, es quien más obtuvo curules en el Senado, pero no tiene las mayorías absolutas. Va a tener que hacer acuerdos y sin lugar a dudas va el presidente a luchar contra la oposición. Recuerde que aquí en Colombia, quien no sea presidente es senador, quien no sea, entonces se va a convertir indefectiblemente en el jefe de la oposición. Exactamente. No, es muy interesante, Eduardo, todo el panorama. A ver, interesante, digo, por un lado, hay este hilo conductor del que hablamos, de la cuestión de la seguridad, de la cuestión de los procesos guerrilleros, de la cuestión de la violencia como herramienta política, digo, por un lado y por el otro, ¿no? Porque finalmente el ánimo social lo que termina demostrando es que si es el momento de generar procesos de paz, termina ganando un determinado candidato, y si es el momento de generar procesos más beligerantes, termina ganando otro candidato. Por otro lado, la polarización política en los términos más crudos que atraviesa toda América Latina. Obviamente, como dijimos, Colombia no está exento de esto. La aparición de los outsiders, es decir, es un determinado cúmulo de ingredientes que hacen a una receta que ya estamos viendo en diferentes lugares de América Latina y que no termina necesariamente en el proceso electivo que vos decís, me parece muy bien, digo, pensando no solamente lo que va a pasar en esta elección del 21 de junio, sino dentro de 4 años, cómo se va a reconvertir aquel que pierda la elección, y por la propia imposibilidad de cada uno de los procesos políticos de desarrollar las transformaciones que el pueblo espera que sucedan en 4 años, probablemente sea el próximo presidente. Me parece interesantísimo. Yo te quiero ir dejando igual porque ya te utilizamos como, estuvimos charlando 2 horas y media más o menos. La verdad, a mí me pareció una charla súper interesante
y aquellos que estén interesados en un poco entender un poco más en profundidad qué pasa en la política colombiana, cómo se llega a estas elecciones y cuáles son las perspectivas, me parece que es muy enriquecedor, porque además hablaste en un lenguaje que a cualquiera que le interese un poquitito y quizás no esté tan familiarizado con las cuestiones políticas, puede entender en profundidad qué es lo que pasa en la política colombiana. Así que de mi parte Sí, sí. agradecerte, Eduardo. Un proceso, yo también, Eduardo, agradecerte. La verdad que brillante toda tu charla, tu presentación. Nosotros con Joan solemos decir que esto es un espacio de amigos, un espacio de café, que hacemos algo que nos apasiona, que es un poco llevar a la gente las cuestiones internacionales, las cuestiones políticas. Compartir con un orador como vos, la verdad que para nosotros es un lujo, te agradecemos. Y la verdad que como vos dijiste, desmenuzar Colombia en 2 horas y media, es realmente de una complejidad mayúscula, un poco como es la complejidad de Colombia en sí misma. Así que tener esa capacidad demuestra todo lo que sos, todo lo que nos has brindado, tu generosidad, te lo queremos agradecer mucho. Y sin duda de esto es una charla que nosotros vamos a sacar un montón de material para poder ir compartiendo con la gente que nos sigue, que nos está empezando a seguir. Y bueno, ha sido un lujo para nosotros, Eduardo, tenerte. No, al contrario, el agradecimiento es mío por permitirme esta charla. De verdad que el espacio que ustedes realizan es muy importante. Ojalá esto pudiera ser replicado por más personas, porque el conocer la política y la historia latinoamericana es algo que nos hace falta a muchos. Hay personas que hacen parte de nuestros países, que nacieron en nuestros países y no saben realmente lo que ocurrió o por qué acaecen estos sucesos. De tal forma que ustedes les agradezco, pero también les extiendo mis respetos y mis congratulaciones por saber cuántos hermanos latinoamericanos están en estos procesos. Realmente son pocas las personas las que sin ningún tipo de intención lucrativa lo hacen, sino con fines de índole académico. Entonces, nos vemos, tanto Joan como Mauro. Estoy abierto a cualquier otra invitación. Nos quedamos debiendo el café, ojalá aquí en Colombia o allá en Argentina un mate, como ustedes El lo tuyo, quieren. Claro. el tuyo. Sí, sí. El café es el tuyo, la yerba mate es la